Nosotros entonces vamos concentrándonos y abriendo nuestras Biblias. Hoy vamos a estar en Hebreos capítulo 11, versículos del 1 al 3. La página 1128, Hebreos 11 del 1 al 3, página 1128. Hebreos capítulo 11. Vamos a estar continuando en esta serie de aproximadamente 5 instalaciones. Este es el problema para mí con los micrófonos de mano, porque como yo muevo mucho en las manos, se me olvida, tengo que coger la Biblia y el control. Pero ¿cuál es el propósito o el objetivo de esta serie? Como hablamos la semana pasada, no le voy a repetir completamente, le voy a pedir que si usted quiere y puede, se actualice en nuestra página de internet o en YouTube. El objetivo de la serie ¿Por qué creer? Es para que nosotros podamos ser equipados como seguidores de Jesús y de cierta manera empujar o hacer una resistencia a esa idea externa o que surge fuera de la iglesia, que los cristianos somos personas que dejamos nuestro cerebro metido en un estante y solamente creemos mitos y falacias y cosas inventadas, escritas por hombres y que no tienen ninguna lógica ni razón creer las cosas que nosotros creemos. Pero por eso comenzamos la semana pasada con la palabra de Dios, ¿verdad? Viendo no solamente fuentes dentro de la misma palabra que nos hablan acerca de la autoridad de la palabra revelada en estos 66 libros escritos por más de 40 autores, por un proceso más de 1500 años en 3 diferentes idiomas y en diferentes continentes, y cómo hay tanta unidad en ese libro que aparentemente solamente la escribieron hombres. Y hermoso poder ver que también tenemos evidencias arqueológicas fuera de la misma Biblia que nos dan confianza que ya tenemos y somos seguidores de Jesús, pero afirman más nuestra confianza en la autoridad de la palabra de Dios. Amén. ¿No es eso asombroso? Un milagro que Él ha preservado su palabra por miles y miles de años, incluso antes de que existiera la impresa, cuando se tenía que copiar a mano, manuscrito por manuscrito, y tenemos lo que Dios quiere que tengamos en el día de hoy. Y cada vez más, créanme, van a seguir apareciendo más y más pruebas arqueológicas que para nosotros no es nada nuevo, sino que afirma que la palabra de Dios es autoridad, tiene autoridad, es infalible. Y es más, nos hace un poco también más humilde, porque sabemos que a la final, no importa cuánta prueba usted le pueda demostrar a una persona, la persona no va a creer a menos que Dios le dé entendimiento y le alumbre su conciencia. Porque no importa qué clase de evidencia usted le pueda demostrar a una persona que no quiere creer, no va a creer. Pero igual, por eso estamos haciendo esta serie, para ayudarnos a nosotros, para poder equiparnos, a poder compartir nuestra fe. Hoy vamos a estar hablando entonces acerca de otro tema que también es la creación, el origen de la humanidad, la creación del universo, el origen del ser humano. Where does it come from? ¿De dónde viene? ¿De dónde venimos? ¿Quién nos puso aquí? ¿Fueron extraterrestres? ¿Fueron las estrellas que nos trajeron? ¿Somos nosotros el producto de un proceso de millones de años que salieron del polvo de las estrellas y por lo tanto ahora? ¿O es lo que dice la palabra de Dios? Que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Bueno, vamos a ver eso de este pasaje en Hebreos capítulo 11 del 1 al 3. Esta carta escrita a unos hermanos en la fe, primordialmente de un trasfondo judío, who come from a Jewish background. ¿Y cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos que primordialmente vienen de un trasfondo judío? Porque usted va a ver en la carta constantemente hay comparaciones a los elementos del templo, a los rituales de la oración, los días festivos tradicionalmente judíos, las constantes referencias a personajes conocidos en la Biblia como
los patriarcas, que son los personajes del Antiguo Testamento, pero no solamente esas comparaciones, sino cómo Jesús es superior, dice el autor, es superior a todas estas cosas, a todos los ritos, todos los días festivos, todos los padres de la fe, si así se le puede decir, o los patriarcas. Cristo es superior sobre todas estas cosas. Y ahí entra el tema de la fe. Now we'll get into the subject of faith, porque hay que tener fe, tanto para creer que Dios no creó el universo, pero también para creer que Dios creó el universo. ¿Lo creemos? Amén. Hay que tener fe y demasiada fe para creer que todo esto sucedió de la nada, o al azar, o por casualidad, o por los extraterrestres. Hay que tener mucha fe para creer eso. Pero también hay que creer con fe que fue Dios el que creó los cielos y la tierra. Ahora, amén, aleluya. Miren lo que tengo aquí, si me pueden poner ahí en la pantalla, porque estoy tratando de manejar muchas cosas a la vez. No salió la foto, ni modo. Yo les había puesto ahí una foto de unos binoculares. Estos no son binoculares, pero fue lo... Uy, qué fuerte tiene la vista. Esto es lo más cercano, ahora no puedo ni leer el papel. Esto es lo más cercano a un binocular de lo que yo pude obtener, pero ¿cuál es el propósito de los binoculares? ¿Alguien se atreve? Para ampliar las cosas, ¿verdad? Los binoculares, los telescopios, esa es la función, de ampliar más cosas que se hacen difícil ver, ¿verdad? Cosas pequeñas las amplía. ¿No es así? Un telescopio usted tiene que verlo con un ojo y el otro cerrado, pero los binoculares son para ver y hacer las cosas más grandes. Es más, cuando mis hijos y yo hace unas temporadas atrás fuimos a ver un baloncesto de los Miami Heat, nos tocó sentarnos en la sección 400 y pico, que es la más alta. Y de allá es difícil ver a los jugadores porque se ven así como hormiguitas. Pero si usted coge binoculares, se ve más grande. Usted puede ampliar lo que se ve pequeño. Y hermano, yo creo que de la misma manera nosotros para enfrentar la vida tenemos que enfrentarla con ojos de fe. ¿No es así? Para que podamos ser habilitados para ver el panorama más grande, los obstáculos que esta vida nos trae. Tenemos que ponernos los ojos de la fe, los binoculares de la fe. Porque si no, no vamos a poder ver que los obstáculos son obstáculos que Dios está permitiendo para que podamos perseverar en la fe, para que podamos seguir perseverando en esta carrera de la fe. Y por lo tanto Dios los permite, pero tenemos que ponernos los binoculares de la fe. A los hebreos, a estos hermanos hebreos, la perseverancia se les estaba haciendo difícil, se les estaba dificultando perseverar. ¿Cómo sabemos? Porque miren su Biblia en el versículo 23 al 26, rapidito, antes de que nos paremos a leer la Biblia, dice: manténgase firme en la esperanza que profesamos, preocúpense los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos los unos a los otros, y con mayor razón ahora que vemos que el día se acerca. Pero el autor de los Hebreos no está solamente animando y desafiando a sus oyentes a que se pongan los binoculares o que vuelvan a retomar los binoculares, pero también a nosotros, seguidores de Jesús, nos está animando a ponerlos si no los tenemos puestos, o a retomarlos si por alguna razón no estamos acercándonos a la vida con estos binoculares de la fe. Pongámonos de pie y vamos a juntos leer este pasaje bien breve del 1 al 3. Amado Dios, gracias te damos, Padre Santo, por tu palabra sobre todo. Pedimos que en esta mañana, Señor, tú ilumines. Lord, you illuminate your word for us. Ilumínala. Quítame a mí de este lugar, Señor, y que sea tu Espíritu hablando a través de este inútil siervo para tu honra y para tu gloria. Regala fe en esta mañana donde sea necesario, donde no haya, fortalece, donde necesita ser fortalecida nuestra fe, y donde no hay una fe verdadera, genuina y real, Señor, regala una fe para creer
que no solamente tú eres el creador de los cielos y de la tierra, pero que también te has revelado al ser humano en la persona de Cristo Jesús para salvación, eternidad, satisfacción, contentamiento y libertad. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella, o sea, a la fe, fueron aprobados los antiguos. Por la fe, entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Palabra de Dios. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Y así rapidito, de relámpago, la fe determinará la resistencia de mi perseverancia. Faith will determine the endurance of my perseverance. La fe determinará la resistencia de mi perseverancia como seguidor de Jesús. Ahora, ¿cómo llegamos a esa conclusión? Y juntos lo vamos a ver. How do we get to that conclusion? Porque hay que tener el contexto de esta carta en mente. Es importante tener el contexto. Siempre cuando usted lea la Biblia hay que entender que el contexto es rey, diría mi profesor de hermenéutica en el seminario. Context is king. No podemos leer nunca la Biblia fuera de su contexto porque terminamos sacando un pretexto. Esto es una pequeña propaganda para aquellos que quieren profundizar en la lectura de la palabra de Dios. En nuestro laboratorio de formación espiritual, 3 domingos al mes después del culto de adoración. Ahora, ¿cómo podemos concluir esto y por qué debemos estudiar el contexto? Porque no podemos leer este capítulo 11 de Hebreos, que se conoce como el capítulo del Salón de la Fe. It's known as the Hall of Faith. Pero no podemos leerlo así a la ligera sin trazar el pensamiento de Dios. Hay que seguir todo el pensamiento de Dios que está transmitiéndole a los hebreos. Y para poder hacer eso tenemos que comenzar, por ejemplo, del versículo 19 del capítulo 10. Si tiene ahí su Biblia, búsquelo rapidito para que vamos avanzando. Porque de ahí comienza el pensamiento de Dios antes de llegar a este pasaje tan conocido que todos lo conocemos, que la fe es la garantía de lo que se espera. Mire lo que dice el versículo 19. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad. Fíjense lo que acabamos de decir del contexto. Él está haciendo, el autor, un contraste entre lo que se hacía en el Antiguo Testamento y ahora lo que hemos recibido plenamente y con seguridad en Cristo de Jesús. La sangre anterior era la sangre de los machos cabrios, de los holocaustos. Ahora dice, mediante la sangre de Cristo Jesús tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Cuál era el lugar santísimo? El lugar santísimo era el lugar donde solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año para ofrecer sacrificio por sus pecados, pero por los pecados de todo el mundo. Pero ahora dice, Él ha abierto el camino nuevo y vivo, el cual nos ha abierto a través de la cortina. ¿Qué es la cortina? Había una cortina en el templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Ahora dice el autor de Hebreos que Jesús es la cortina, dice, a través de su cuerpo, y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. ¿Cuál es el contraste aquí? El sumo sacerdote es el único que podía entrar delante de la presencia de Dios. Se tenía que hacer un lavamiento tremendo, purificarse, de entrar sin pecado si era posible, y si entraba incorrectamente era eliminado inmediatamente. Pero Jesús es nuestro sumo sacerdote, dice el autor de Hebreos. Gloria a Dios. Superior a todo lo demás es Jesús, y comienza entonces dándonos desafío. ¿Qué está haciendo? Animando, desafiando y recordándole a los autores, a los libros, a los oyentes del libro de los Hebreos que Jesús es superior a todas las demás cosas.
pero no obstante dándole desafíos. ¿Por qué? El versículo 23, aunque ustedes saben todas estas cosas, saben y han escuchado todas estas cosas, dice: manténganse firmes en la esperanza, preocúpense los unos por los otros, no dejen de congregarse. Es el desafío, porque algo estaba sucediendo. En algún momento se habían quitado los ojos de la fe, se les había olvidado las cosas que Dios en Jesús había alcanzado por ellos. Y la perseverancia se estaba haciendo un poco difícil, pero también les da advertencias. El versículo 26 del capítulo 10, mire lo que dice: si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, no podemos. El 27 dice: solo queda una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha devorado a los enemigos de Dios. El 28 dice: cualquiera que rechazaba la ley de Moisés moría irremediablemente por el testimonio de 2 o 3 testigos. Cuanto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios. Y en el versículo 32 y 34 nos da recordatorio. Dice: recuerden, hermanos, seguidores de Jesús, aquellos días pasados cuando ustedes, después de que Dios les iluminó su entendimiento, les dio fe, oídos para escuchar, ustedes sostuvieron una dura lucha, soportaron sufrimiento, una vez se vieron públicamente insultados, perseguidos, otra vez se solidarizaban con personas que las trataban igual, se compadecieron de las personas que fueron encarceladas injustamente, y cuando le confiscaron todos sus bienes lo aceptaron con alegría. ¿Qué les está pasando ahora? Se han quitado los ojos, los binoculares de la fe. Y ahí viene el pasaje para nosotros, el contexto de nuestro pasaje. Porque el versículo 35 del capítulo 10 comienza a hablar del tema de la fe. Es más, si usted lee el 38, mire cómo dice: pero mi justo vivirá por la fe, y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Dice: pero nosotros, dice, somos de los que no se vuelven para atrás y acaban de perderse, sino de los que tienen fe y perseveran hasta el final. Y ahí viene nuestro pasaje acerca de la fe. Ese pasaje tan conocido, tan hermoso, pero tan sacado fuera de su contexto, que la fe es la garantía de lo que se espera. Pero gracias a Dios, ¿verdad?, que la Biblia es su propio intérprete. Gracias a Dios que la Biblia se interpreta ella misma, que no tenemos que especular, no tenemos que tratar de inventar qué es lo que significa la fe, porque ahí está claro, el pasaje no lo deja ver. ¿Sabe cómo? Inmediatamente después de darnos esta definición de la fe, el autor nos da 10 ejemplos prácticos para que podamos aprender cuál es el propósito de una verdadera fe. ¿Ve lo importante de leer la Biblia dentro de su contexto? Nos da la definición. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos, pero no nos deja especular. Bueno, ¿qué es la fe? No, nos da 10 ejemplos prácticos para ver qué es una verdadera fe. ¿Les puedo dar una definición rapidito de la fe? La fe verdadera, la fe salvadora no es un mero asentimiento intelectual o una idea de que existe un Dios, un poder, una fuerza, no, sino que es confiar de todo corazón en Cristo y decidir seguirlo. Eso es la verdadera definición de la fe, de una fe genuina y verdadera, no un mero acento intelectual, es una decisión, es depositar tu confianza en Cristo Jesús y decidir seguirlo. ¿Cómo podemos llegar a esta conclusión? Fíjense que después de cada personaje, y no lo vamos a leer todo, pero hay aproximadamente 10 ejemplos que nos da el autor, prácticos para que podamos saber, bueno, ¿qué es la fe? Y después de cada de estos personajes del Antiguo Testamento nos da un verbo acompañado de esa frase, por la fe. O sea, ¿qué significa? Que la fe siempre tiene que ir acompañada de una acción. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sabemos la mayoría de nosotros que llevamos mucho tiempo en la iglesia? Que la fe sin obras es muerta. Cada ejemplo que nos da el Antiguo Testamento inmediatamente nos da un verbo
de acción. Y si no me creen, vamos a verlo juntos rapidito. Mire lo que dice el primero. Por la fe Abel ofreció. Por la fe Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Por la fe Noé, advertido sobre cosas que aún no veía, con temor reverente, construyó un arca. Por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, ¿qué dice el pasaje? Obedeció y salió. La fe, que es determinante entonces para la perseverancia, debe de ir acompañada siempre de acción, de obediencia, de sumisión. Esa es la verdadera fe. Como le compartía el hermano hoy, un ejemplo, una ilustración que siempre se queda corto, pero siempre me gusta utilizar esa ilustración de una persona que se ha subido a un avión y se tira de paracaídas. ¿Alguien lo ha hecho aquí? Has anybody thrown themselves out? Nobody? Bueno, yo tampoco. Y no lo haré, nunca lo haré. Pero he escuchado de personas que lo han hecho y he estudiado un poco el tema. Y usted sabe lo interesante, lo que le dicen a la persona. Mira, por si acaso sucede algo, nada va a pasar, esto es seguro, pero por si acaso sucede algo, nunca confíes en tu capacidad de estirar las manos y estirar los pies porque vas a morir. Pon tu confianza en el paracaídas. Pase lo que pase, tu confianza está en el paracaídas, no en tu habilidad de mover las manos o los pies. Así es la fe. La fe es abandonar cualquier otro pensamiento, filosofía, obra humana, esfuerzo humano, todo abandonar eso y confiar plenamente en Cristo Jesús. Eso es la fe. Esa es la fe genuina, verdadera. Pero aquí hay un dilema. There's a dilemma here. Porque el primer ejemplo que nos da el autor del libro de los Hebreos es el versículo 3. Pero no tiene que ver con ningún personaje. Y si no nos detenemos a meditar y a pensar, da la impresión como que este versículo 3 está fuera de lugar. Porque todos los demás ejemplos prácticos que nos dan son de personas que el Antiguo Testamento nos dice. Enoc, Noé, Abraham, Moisés, todos los conocemos y posiblemente los conocemos. Pero el primer ejemplo que nos da parece que estuviera fuera de lugar, porque dice, por fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios. Pero si usted estudia la literatura hebrea, usted se dará cuenta que es muy diferente la literatura a como nosotros estamos acostumbrados a escribir cosas. Porque el autor comienza aquí de una manera un poco asombrosa. Comienza hablándonos de las cosas más asombrosas, más inexplicables, para después darnos ejemplos como los ejemplos de estas personas en el Antiguo Testamento. De cierta manera diciéndonos, amados seguidores de Jesús, si Dios creó el cosmos, el universo, todo lo visible y lo invisible, como se dice dentro de la teología, esa palabra que se usa ex nihilo, o sea, de la nada, no había nada, no había materia que Él utilizó, no, nada. Si Él hizo eso por su palabra, por el poder de su palabra lo pudo hacer. Y si tú ves los ejemplos de estos hombres del Antiguo Testamento, las dificultades, los momentos tan difíciles por las cuales ellos pasaron, pero aún así ellos obedecieron y fueron fieles, porque ellos sabían lo que les esperaba. ¿Ven la definición de la fe? Ellos sabían que estaba garantizado lo que Dios les había prometido, por eso obedecieron aunque no vieron los resultados. Y si eso es posible, ¿cómo tú y yo no vamos a seguir perseverando? ¿Captan la idea? ¿Cómo usted y yo no vamos a seguir perseverando en esta carrera de la fe? Porque la fe determinará la resistencia de mi perseverancia. Pero una fe genuina, una fe verdadera. Ahora, ¿cuál es el problema que sucede cuando me quito
Qué fuertes son estos espejuelos, de verdad. ¿Qué sucede cuando me quito los binoculares de la fe? ¿Qué le sucede a una persona cuando necesita estos espejuelos, pero decide vivir su vida sin utilizar los espejuelos? ¿Qué le sucede? Se pierde. Empieza a dejar de perseverar. No puede ver. Se opaca la vista. Igualmente, cuando nosotros dejamos de acercarnos a la vida con los binoculares de la fe, ¿qué es lo que puede suceder? Primero que todo, y le voy a dar rapidito un punto, perdemos el propósito de la verdadera fe. Perdemos el propósito de cuál es la verdadera fe y cuál es el propósito de una fe verdadera. Y comenzamos a hablar cosas como que si la fe fuera un amuleto. Pensamos a hablar como si la fe fuera una varita mágica que tú puedes dar ahí, ¡ping!, y aparece algo. Y esa no es la verdadera fe. Empezamos a ver la fe o pensamos que la fe es como torcerle la mano a Dios para que Dios obre y su voluntad se incline a mi manera. O pensamos que la fe es como el genio en una botella, ¿verdad? Que lo tocamos y nos da 3 deseos. Le podemos pedir 3 deseos y Él nos da. Y esa no es la verdadera fe. Pensamos que debemos de tener mucha fe, ¿verdad? Así, algo bien místico, que cerramos los ojos y cerramos los puños de la mano y decimos, voy a tener mucha fe. Como si la cantidad de mi fe determinara la prontitud de la recompensa que Dios tiene para mí. Eso es equivocado. ¿O no dijo Jesús que si tuviéramos fe como un grano de mostaza? Mas no es la cantidad de tu fe o mi fe, es en quién tienes puesta tu fe. ¿Quién es tu Dios? No es tu poca fe, no es tu mucha fe. O no es porque tú hagas un pacto de fe. No es porque tú declares o decretes. ¿A dónde usted ha visto en la Biblia que un hombre o una mujer haga un pacto con Dios? O decrete algo. ¿Acaso yo soy Dios? ¿Acaso usted es Dios? Perdemos el propósito de la fe, de la verdadera fe. Pero ¿qué tal si al contrario oramos como nuestro Señor le enseñó a sus discípulos? ¿Se acuerdan cuando le dijeron los discípulos a Jesús, Jesús, Maestro, enséñanos a orar? No sabemos orar. ¿Y qué dijo Jesús? Ok, cuando oren, oren de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos. ¡Wow! Santificado sea tu nombre. O sea, Señor, si esta puerta que yo te estoy pidiendo y que estoy ayunando y te estoy dando todos mis esfuerzos, no me va a ayudar a santificar tu nombre, entonces ciérrame la puerta. O al contrario, si esta puerta que yo te estoy ayunando, orando y pidiendo no va a hacer que tu voluntad se venga a hacer aquí en la tierra como en el cielo, ciérrame esa puerta. Si esta puerta que te estoy rogando y pidiendo no va a permitir que tu reino se venga a mi corazón y a mi vida, entonces no me abras esa puerta. ¿Ve la diferencia de sumisión? ¿Qué es la verdadera fe? No es un asentimiento intelectual, es confianza, es sumisión a Jesús. Tú eres mi rey, tú eres mi Señor, lo que tú tengas para mí. Eso es muy diferente a exigirle. Tenemos tiempo todavía, pero quiero darle un ejemplo práctico. Hace unos años atrás que yo trabajaba en el aeropuerto, tenía un compañero de trabajo que de repente yo vi que la barba le empezaba a crecer. Y yo decía, yo le tengo que preguntar por qué, porque de repente ese cambio que de una persona así limpia a una persona barbuda, y me atreví a hacerle la pregunta, hermano, ¿por qué él de repente ese cambio? Y él dice, es que hice un pacto con mi Dios. Explícame un poco más, porque él practicaba así, tenía fe que existía un Dios, pero él practicaba la religión afrocubana, o sea que el pacto que él había hecho era con uno de sus dioses. Y la curiosidad me mataba, yo le decía, le pregunté, ¿y hasta cuándo tú vas a tener que seguir haciendo pactos con ese Dios? Y las lágrimas empezaron a correr por sus ojos, porque me dijo, no sé hasta cuándo.
y no sé si nunca voy a poder complacer a ese Dios. Y las lágrimas le cayeron por los ojos. Hermano, Hebreos capítulo 10, 14 dice, por un solo sacrificio Él ha hecho perfecto para siempre a los que están siendo santificados. Por un solo sacrificio Él ha entrado una vez y para siempre. ¿Hasta cuándo? Pero es el problema de ver o tener una fe equivocada. Esa fe no te va a poder ayudar en los momentos difíciles. Esa fe no te va a poder ayudar a enfrentarte a los obstáculos que vamos a tener en esta vida. Pero regresemos al dilema del pasaje, ¿verdad? Imaginémonos por un momento, usted sabe que existen relatos de la creación. There's different stories about creation in other parts of the world. Hay relatos de la creación en Mesopotamia, en Egipto. Los babilonios tenían su propio relato de la creación y del origen del ser humano. El paganismo también tiene su interpretación y el misticismo y el gnosticismo tiene su interpretación y su definición del origen del ser humano y del origen del universo. Es más, en Centroamérica, ¿verdad? También hay relatos del origen del mundo y del ser humano. Y todos esos relatos hablan de los dioses que entre ellos se peleaban, they would fight against each other, y el ser humano era como un cero a la izquierda, pero el origen del ser humano y del universo sale de esas peleas, esas batallas que tienen los dioses. Pero Génesis 1, en el principio, Dios creó. Hebreos, el autor nos dice que por la fe creemos y entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. El universo, amados hermanos, hay solo tres alternativas. Hay solo dos, mejor dicho. Hay dos alternativas. O todo esto surgió de la nada. Ese libro, usted lo ve ahí con letras. Se me cayó otra vez por la gravedad. Ve que existe Dios. Este libro se formó por sí solo. Y las letras de dentro de ese libro aparecieron por sí solas. Eso es lo que se conoce como que el universo surgió de la nada, pero de la nada, nada ha surgido. ¿No es verdad? Pero de la nada, nada puede surgir, pero ese es el relato que existe, que todo surgió de la nada. Que todos nosotros somos un proceso, el producto de un proceso de millones y millones de años que han sido modificados y cambiados a través de lo que se conoce como la selección natural, y de un animal, puede ser un elefante, salió un león, y de un león puede haber salido una jirafa. Eso es lo que se conoce como la macroevolución, pero hay que tener más fe. Ahí sí hay que tener mucha fe para creer eso. Ahí sí hay que desconectarse de la razón y de la lógica para creer que así sucedió todo. O que el universo ha existido por toda la eternidad. Le estoy hablando cosas técnicas para ayudarnos, ¿verdad? No se me duerman todavía, no se me enojen. La eternidad del universo, ¿qué es eso? Que el universo simplemente ha existido siempre. Siempre ha estado esto aquí. Siempre. Nadie lo creó. No sabemos, pero siempre ha existido, pero eso cada vez más, la ciencia incluso ha ido demostrando que eso no puede ser posible. El mundo, el universo tuvo un inicio y eso lo está demostrando cada vez más la ciencia, que tuvo un inicio. Bueno, se conoce como la teoría del gran golpe. Se le dice, bueno, ¿y quién produjo el gran golpe? Dios. Es Dios, no pudo haber sido por sí solo. No, pero ahora se está hablando de los múltiples universos. Por eso ¿cómo se llama? Spider-Man vive en diferentes dimensiones. Por eso otra manera de justificar y no decir, hermano, ya, dejen el tema. Dios creó el universo, no tratemos de seguir inventando teoría tras teoría, hermanos, porque si no fuese así,
¿Cuál sería el propósito del ser humano? ¿Qué propósito tendríamos por existir? No me crea que estoy diciendo que la ciencia está en contra de la palabra de Dios. No, hay cosas que nosotros tenemos que rechazar. La fe y la ciencia no están en contra la una de los otros. No, aprendemos muchas cosas gracias a la ciencia, ¿no es así? Sí, muchas cosas hemos aprendido. Hay evidencia de muchas cosas que nos demuestran la ciencia. Por ejemplo, la hermana es médica, la otra hermana quiere ser enfermera. ¿Qué es eso? Eso es ciencia. Aprendemos muchas cosas acerca del cosmos, de las leyes físicas, leyes naturales, la complejidad del humano, pero lo que nunca puede explicar la ciencia es por qué tú y yo existimos. Nunca nos puede dar la respuesta a eso. ¿Por qué tú y yo estamos aquí? ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia? ¿De a dónde podemos obtener identidad? ¿Por qué la vida tiene valor? ¿Por qué debemos amarnos los unos a los otros? ¿Por qué debemos anhelar ver la justicia? Eso no lo puede contestar la ciencia. Por lo tanto, y no hablo más del tema, la única explicación entonces razonable, no es dejar el cerebro en un estante, razonable es que tiene que haber un diseñador. Porque si usted de aquí a 20, 30, 40, 50 años, usted encuentra un celular como este, que usted puede controlar su vida, usted puede mandar dinero a otra parte del mundo, un celular tan complejo, usted no va a decir que eso se creó por sí solo. La única razón razonable es que hay un diseñador, es un creador. Y es un creador inteligente, eterno, fuera del tiempo, espacio, que no tiene principio, que no tiene fin, que es autoexistente y que es personal. De lo contrario, mi amado hermano, y no le doy más pruebas, de lo contrario, entonces la vida no tiene propósito, no tiene significado. ¿Para qué vivimos? Es lo mismo, da lo mismo morir o vivir, porque la vida no tiene propósito, no tiene ningún fin. Bebamos, comamos y bailemos porque esto es lo único que hay. Pero si usted es seguidor de Jesús, usted sabe que eso no es verdad. Por eso creemos que por la fe, Dios creó los cielos y la tierra por el poder de su palabra. Amén. Por el poder de su palabra. Pero tenemos que ponerlo en los binoculares de la fe. Y si hay alguien que, sabiendo los obstáculos que le esperaban, viendo los obstáculos que le esperaban, que aún sus mejores amigos cuando vieron la cruz, estoy hablando de Jesús, lo abandonaron y vieron la cruz como un obstáculo, pero aún así, dice el autor de Hebreos, Él perseveró para que tú y yo, cuando nos pongamos esos binoculares, entonces podemos fijar la mirada no en ti, en tu paracaídas, que es Jesús. Mira lo que dice el autor, fijemos la mirada en Jesús. Él es el iniciador y el perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba. ¿Cuál era el gozo? El gozo, amado hermano, no era de regresar a la diestra del Padre, porque Él había estado ahí, en toda la eternidad había gozado esa gloria. El gozo que le esperaba era su salvación. Y mi salvación. Y por eso dice que soportó la cruz, menospreció la vergüenza que significaba y ahora está sentado a la diestra de Dios el Padre. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Él es el iniciador y el perfeccionador de tu fe, que es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Tú y yo no estábamos ahí para ver la creación, pero estamos convencidos de que Él lo creó, porque sin fe es imposible agradar a Dios, diría después. Pero ¿cuál fe? No tu fe, ni mi fe, ni una fe que yo me desarrolle o busque, no. La fe en Cristo, que es un regalo, porque sin esa fe nunca vamos a poder agradar a Dios, porque solo agradamos a Dios a través de las obras de Cristo Jesús en nuestro lugar. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que cree que Él existe y que recompensa a aquellos que le buscan. ¿Cuántos le buscan en esta mañana? Amén.
Colosenses, y ahí terminamos. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito sobre toda creación. Mire, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles. Él es anterior a todas las cosas, por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para estar en todo, Él ser el primero. Y Dios le agradó. Dios le agradó, mi amado hermano. No deje que le engañen por ahí, que le digan que Jesús es otro ser, que es un ángel. No, Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud. No faltaba nada de Dios en Jesús. Toda la plenitud de Dios estaba en Jesús. No deja que nadie lo engañe. Jesús es Dios. Y por medio de Él reconciliar todas las cosas en el cielo y en la tierra mediante la cruz del Calvario. Aleluya. Gloria a Dios, mi amado hermano. Si tal vez su fe en esta mañana es intelectual y no es la verdadera, mi oración y deseo por usted es que ponga sus binoculares en Jesús. Y así como estos hermanos que dicen los ejemplos que ellos obedecieron por fe, pero en una fe mística maravillosa, convicción. Noé construye el arca. Señor, pero no ha llovido. Noé construye el arca. Señor, pero esta gente se burla de mí. Noé construye el arca. Ok, no sé los resultados, pero voy a confiar en ti. Abraham, sal de Ur de los Caldeos, ve para una tierra que te voy a dar. Señor, pero ¿cómo? No sé dónde. Tú sigue. Vas a ser el padre de muchas, múltiples de generaciones y descendencias. Señor, pero Sara está vieja y es estéril. Tú ve, tú cree, y yo me ocupo de los resultados. La integridad, tal vez no vas a ver los resultados hoy, pero no importa, sigue siendo íntegro. La pureza quizás no vea los resultados inmediatos, pero no importa, persigue la pureza. La generosidad, tal vez no vas a ver los resultados de la generosidad en este momento, no importa, sigue siendo generoso. El servicio con tus dones a las demás personas, a la iglesia, quizás no veas los resultados inmediatos, no importa, tu recompensa está asegurada en Cristo Jesús. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la oportunidad que nos das de creer que nuestra fe no es una falacia, no es un mito, no son supersticiones. Señor, es una fe lógica, razonable, en la cual podemos confiar de que no somos accidentes, Señor. Nadie de las personas que está aquí hoy en esta mañana es un accidente o es un error. Somos parte de tu hermosa creación. Somos parte de ese divino plan que tú tenías desde la eternidad. Gracias porque no tenemos que seguir especulando ni buscando ideas, falacias erróneas de qué es la fe. Tú lo dejaste claro en tu palabra. Es un consentimiento, una convicción, es el doblegar nuestra voluntad a la voluntad de Dios el Padre y depositarla en Cristo Jesús, nuestro Rey, nuestro Redentor. Y sabemos que todo dice tu palabra, lo que es de Él. Somos coherederos con Él. Todo está garantizado para nosotros. Todas las bendiciones, las riquezas en gloria. Estamos sentados en lugares celestiales. Esa es la fe, creer que eso es una garantía. Pase lo que pase alrededor de mi vida. No importa lo que me digan mis sentimientos. No importa lo que los eventos de la vida me hagan dudar. Yo estoy contigo en lugares celestiales en este momento. Tú estás intercediendo por mí como un sumo sacerdote. Padre, que hay alguien en esta mañana que eso no lo crea en esta mañana. Permite que sea una realidad en sus corazones en esta mañana, Padre. Gracias por la oportunidad de poder proclamar tu palabra, de exaltar el nombre de Jesús. Y te pedimos todas estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén.